buenas noches para todos. Bienvenidos a Bella y Bestia. Miren con quién estoy. Está acá de vuelta. ¿Cómo estamos, Nico? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿Vos cómo estás? muy bien, muy contenta de estar de vuelta con vos. Nosotros siempre. también. Muy contenta de estar de vuelta. En un día, la verdad, muy cargado de información. Llegaste a la Argentina y entraste en la montaña rusa. Absolutamente. En la montaña rusa, y hay algo que me llama poderosamente la atención, y es lo absolutamente tomado que está el interés público, la opinión pública, por esto que es, sin dudas, un caso que ha conmocionado al país por la cantidad de elementos que reúne este caso. Y en este día en particular, en el día 11 del juicio, ha sucedido algo, me parece muy importante, Nico. Más allá de la declaración de Máximo Thompson, hay algo que pasa en este bloque de defensa del grupo de rugbyers que parece haberse quebrado, ¿no? Sí, es así porque declaró, como contábamos ayer, uno de los chicos que había sido sobreseído, que llegó diciendo: quiero que haya justicia para Fernando, y esa declaración, por supuesto, complica a los acusados. Y de golpe habló el principal acusado, ¿no? Máximo Thompson. Absolutamente. Estamos hablando, cuando vos decías de el joven que dijo vengo a ayudar, de Juan Pedro Guarino. Y recordemos que cuando este caso comenzó se hablaba de un grupo de 10, que incluía a Juan Pedro Guarino y también a Milanesi, ¿no? Otra persona que tiene información para aportar sobre este grupo, ¿no? Ellos dos quedan afuera, ¿no? Porque ahora estamos hablando de 8 personas en el banquillo de los acusados, pero atención con esta declaración, porque se hablaba de un bloque, ¿no? De, básicamente, ¿te acordás cuando había surgido el caso de esta lógica de manada, ¿no? Sí. De protección mutua. Está, exactamente. Y bueno, el pacto de silencio parece haberse roto. Tal vez, a modo de estrategia, está Paula Bernini en Dolores, como todas las noches. Grande, Paula. ¿Cómo Hola, estás? Pau. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una cobertura, la verdad, que es larga, pero que hay que estar minuto a minuto escuchando y prestando mucha atención. Para eso estamos con... Está Sebastián Domenech, ahora se sumó Marcos Barroca, está Sergio Farela y estoy yo. La verdad es que es una cobertura con muchos testigos, con muchas pruebas, no solo de peritos, sino también pruebas de video. Entonces son horas y horas analizando videos por cada testigo. Hoy no fue el caso de testigos. Hoy los que hablaron fue en realidad Máximo Thompson, un imputado. Y empiezo de atrás para adelante de esta audiencia porque Máximo Thompson rompió el silencio. Este Máximo Thompson que nosotros venimos de alguna manera queriendo escuchar hace 3 años. Bueno, primero rompió en llanto cuando escuchó hablar a la mamá de Blas Sinali. Cuando la mamá de Blas Sinali contó que tiene una enfermedad genética que viene arrastrando hace mucho tiempo, pero que se le agudizó estos últimos 3 años, Máximo Thompson no podía dejar de llorar. No así Blas Sinali, que estaba entero sentado en su silla, pero Máximo Thompson ya se tapaba la cara y no podía aguantar el llanto. No quería hacer ruido, pero no podía tampoco aguantar el llanto. Tomaba agua, trataba de contener ese llanto. No lo pudo contener cuando la testigo que entró inmediatamente a la mamá de Blas Sinali fue su mamá Rosalía Zárate. Ahí ya no hubo forma de que Máximo pueda calmar su llanto. Y realmente hasta acá les digo que ese llanto fue real. Les puedo decir que lo que pudimos ver, todos los que estábamos en el público, vimos algo espontáneo, una angustia que le salió sin estar realmente premeditada. No podía escuchar a su mamá dando el testimonio llorando, porque su mamá contaba que a partir de lo que pasó allá el 18 de enero del 2020, su vida cambió y que está enferma, que no sale de su casa, que tuvo que renunciar a su trabajo, un trabajo que al renunciar la dejó sin obra social. Entonces se tuvo que atender, le agarró un cáncer, se tuvo que atender en hospitales públicos y por ser la mamá de no la atendían. Esto hizo que Máximo agudice en esa angustia, en el llanto. La verdad es que quienes no tuvieron en ningún momento compasión fueron Graciela y Silvino. Imagínate Claro. que con el dolor que ellos sienten no los conmovió lo que estaba contando ni la mamá de Sinali ni
Ahora Rosalía Zárate, la mamá de Máximo Thompson. Separaron, primero se paró Silvino y salió de la sala, y al segundo, no pasaron más de 3, 4 segundos, salió Graciela atrás. Y no quiso escuchar a estas dos mamás. Lo que no imaginaron nunca, que atrás de la mamá de Máximo Thompson iba a pedir declarar Máximo Thompson. Porque Rosalía Zárate empezó a contar que su hijo estudiaba, que su hijo era deportista, que empezó a trabajar para juntar ahorros para poder irse de vacaciones, que en el medio le agarró un problema en la garganta y tuvo que ser operado. Entonces lo empezaron a ayudar para que él no pierda esos ahorros. El padre le daba un poco de dinero, que trabajó, que se pudo comprar un parlante que se llevó a Villa Gesell, y que la verdad es que no esperaba este destino para la vida de su hijo. Cuando Rosalía Zárate terminó de hablar, la presidenta del tribunal le preguntó a las partes si iban a hacer algún tipo de preguntas, y todos dijeron que no. Entonces le pidieron que se retire. Mientras Rosalía Zárate, la mamá de Máximo Thompson, salía de la sala, casi en simultáneo, su hijo llamaba al abogado defensor para decirle que quería declarar. Y acá, un poco hablando con Seba Domenech, que también está conmigo en la sala, le dije: Seba, ¿te parece que fue idea de Máximo querer declarar, o estaba tan quebrado que fue Hugo Tomei en un momento que se le acercó y le dijo: ¿querés declarar? Porque fue confuso. Yo sé que Hugo se le acercó y él le dijo, le hacía así, como quiero. Inmediatamente salió la mamá. Hugo Tomei le dijo al tribunal: mi defendido, Máximo Thompson, quiere declarar. ¿Quiere declarar? ¿Ahora lo va a hacer? Sí, ahora. Acordémonos que la doctora Claudia Castro, cada vez que empieza la audiencia, les dice: yo sé que ustedes ya lo saben, se los recuerdo en cada jornada, pero se los voy a volver a decir. Tienen derecho de prestar declaración en el momento que quieran, la cantidad de veces que quieran. Pueden hablar, pueden preguntar, pueden hablar con sus abogados defensores, y si tienen dudas, les pido que pregunten. Estén atentos a este tribunal, estén atentos a lo que pasa en esta audiencia. Una y otra vez se lo repiten. Y hoy, cuando la doctora Claudia Castro empezó la jornada y se lo decía, había un Máximo Thompson que por primera vez hacía así. O sea, por primera vez asentía con la cabeza, cosa que otras veces no, se queda duro mirando. Esta vez estaba diferente. Ahora bien, una vez que se sentó, comenzó a llorar nuevamente, y su pequeño testimonio espontáneo, vamos a decir, ahí lo hizo entre llantos, donde dijo: pido disculpas, nunca quise matar a nadie, no imaginé mi vida con la muerte de una persona, nunca quise matar a nadie, pido disculpas. Una y otra vez se repetía. Esto sí lo hizo entre llantos, pero recordemos, Pau, el tribunal le dijo... Perdón, Pau, pero para hacer un paréntesis, porque te recuerdo además, siguiendo el caso 3 años atrás, que Máximo Thompson casi que desde el minuto 1, y además se realizaban las pericias con la pisada, con la famosa zapatilla, desde el minuto 1 era señalado como el líder del grupo, ¿no? Desde el minuto 1. Y de hecho, hay algo que, bueno, seguramente vos vas a ir reparando en distintas declaraciones y las tenemos en placa. Me parece que hay algo que cambia también con esta declaración, y tiene que ver quizás, y te lo pregunto, vos has podido hablar con los abogados, con una estrategia de decir básicamente que él no tenía conciencia de lo que pasaba, de decir que ya habían tomado antes de que, o apenas caía la noche, ya estaban, y voy a utilizar el término que utilizó, mamados. ¿Hay algo que cambia sustancialmente en cómo, al menos desde la estrategia de la defensa, quiere posicionarse Máximo Thompson? Es que, bien como lo dijiste vos, Caro, hace 3 años, en enero del 2020, nosotros hablábamos de un Máximo Thompson como líder, y se le adjudicaba una y otra vez, debido a los videos que uno veía, esta patada mortal hacia Fernando. A lo largo de las audiencias de este juicio, pudimos ver cómo los implicados empezaron también a tener una responsabilidad en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Estamos hablando de un Ciro Pertossi y un Enzo Comelli que
le pegan un primer golpe a Fernando Báez Sosa. Un golpe que Fernando no esperaba. Enzo Comelli por la espalda y cuando lo desestabiliza, inmediatamente casi en simultáneo, Ciro Pertossi. Esto queda grabado en el celular de de Lucas Pertossi, el primo de Ciro, que como cineasta fue grabando todas las secuencias. Y en ese video que sale del celular de Lucas Pertossi se ve claramente a Luciano y a Enzo Comelli cómo le pegan a Fernando Báez Sosa, que ahí sí está parado, está con su torso desnudo y está hablándole a un montón de amigos. Ahora bien, en ese video, ahora los peritos pudieron darnos a conocer que quien está parado en el lado derecho, en la margen superior derecha, es Máximo Thompson. Y él hoy dijo, ese soy yo. ¿Por qué? Porque él cuenta que venían durante todo el día. Ahí estamos viendo parte del video, venían, Paula. Y es. Ese video que ustedes están viendo ahí es fundamental. Sí. Es fundamental. Porque él en ningún momento niega ser ese. En ningún momento niega ser ese. Claro, por supuesto no que cuando le pedía que señalen a los otros, no puede, exactamente. Ahora, cuando le pedían que señale a los otros o que los nombre, decía, solo voy a hablar de mí, solo voy a hablar de mí. No voy a nombrar a nadie, no voy a hablar de nadie. Por eso les digo, ¿se rompió el pacto o se rompió el silencio? Sí, no creo que se haya roto el pacto, ¿eh? No, obviamente hay una estrategia. A ver, corregime, él pide disculpas porque jamás quiso matar a alguien en su vida. Probablemente sea cierto o... porque, a ver, la calificación más grave, él se supone que el abogado lo que quiere es que bajar la calificación de homicidio agravado con alevosía, ¿no? Por eso él dice, estábamos mamados. Dice también que... ya estaban de noche, estaban mamados y que a él le pegaron una pina dentro del boliche. Algo que no sabemos si efectivamente es así. Como imputado tiene derecho a mentir y es una estrategia y está en su total derecho si efectivamente está falseando lo que pasó. Dice que tomó conocimiento de la muerte al otro día. Los videos y las pruebas indicarían lo contrario, ¿no, Paula? Y no estoy hablando con odio de Thompson, porque también dedicó una parte a los medios, ¿no? A decir que escuchó un montón de cosas que lo hacían doler porque se hablaba con odio sobre él. Solamente estoy contando los hechos. Al otro día se sabe que no fue. Vos. Y él dice, no sabía quién le estaba pegando. Yo no creo que ninguno de los acusados y de los que están filmados pegándole a Fernando Báez Sosa haya sabido alguna vez que esa persona se llamaba Fernando Báez Sosa. Si hubo una trifulca dentro del boliche, no creo que hayan intercambiado los nombres ni nada, y lo digo con total respeto, ¿no? Me parece que fue una declaración minuciosamente espontánea. Él una y otra vez lo que dijo Nico, Caro, fue que no tenía intención de matar a nadie. Ahora, toda esa primera parte donde él pide disculpas, cuando dice no tenía intención de matar a nadie, se había ido a un viaje de vacaciones para pasarla bien con mis amigos, nunca imaginé terminar matando a alguien, hasta ahí creo que es espontáneo. Lo hizo entre llantos, sollozando, quise decir, porque la voz no le salía. Pero después, Nico, sí empezó a dar un discurso más estratega, un discurso más elaborado, que tal vez ya fue preparado durante estos 3 años con su abogado defensor, porque él una y otra vez tiraba datos que se habían visto, ya sea en los videos o que habían dicho los testigos. Él lo que dijo fue que durante todo el día 17 ellos habían ido tomando. Ajá. ¿Tomando qué? Claro. Alcohol. Y una y otra vez repetía que habían ido a la playa y habían ido con botellas de alcohol, una botella por cada uno. Que después habían vuelto a la casa, habían cenado y habían tomado alcohol. Que habían ido una previa antes del Lebric y que habían tomado alcohol. Una y otra vez remarcó que ellos habían tomado alcohol. Una vez que está adentro, Máximo Thompson recuerda que era una marea de gente, que había mucha gente, no había posibilidad de moverse y que en un momento
él ve que están sacando a un amigo, cuando le preguntan a qué amigo no quiso responder, pero que cuando ve que están sacando a un amigo, él se mete e inmediatamente dos patobicas lo agarran porque no lo pueden sacar de el boliche. Dijo que él se resistía, que él no quería salir porque no entendía por qué. Sí. Y ahí habla de que lo empezaron a asfixiar. Entonces, esta seña que nosotros veíamos que él le hace así y señala, te voy a matar, y señala, él dice que no es eso, que él se agarra y que en ese forcejeo estira su brazo. Una y otra vez él se encarga de decir que él no señaló a nadie. Sí, perdón. En un momento le preguntaron si había... No, me corrijo, él lo que dice es que le pegan la piña afuera. Yo dije adentro, pero por lo que entiendo, él contó que fue afuera. Nico, ¿no? No. Ah, lo dije bien, perdón. Pero Nico, igualmente, él también dice que cuando está agarrado por los dos patobicas, le pegan 2 trompadas en las costillas. Él también dice que recibe un golpe adentro y que no puede saber de quién. Ahora bien, hasta ahí no le prestan demasiada atención, porque hasta ahí pudo haber sido una pelea, algún problema dentro del boliche. El tema es que él, cuando dice que lo sacan por la cocina, lo dejan tirado en la puerta del boliche, morado. Que un amigo, que no va a decir quién, le dijo: estás morado. Ajá. Así que acá está, de alguna manera, sumándole al alcohol la asfixia. Claro. Y ahí él se levanta como puede y ve que sus amigos empiezan a cruzar a la vereda de enfrente del boliche Lebric. Entonces él cruza, en ese cruzar va hasta, ya no se queda en el cordón, sino que va hasta lo que son los locales, que se queda ahí dando vueltas, cuando ve a amigos de él que se van a pelear, y acá no usa ataque, no usa emboscada, él dice se van a pelear con un grupo de gente desconocida. Y cuando me di cuenta que iban a pelear, yo fui, de alguna manera también, a colaborar con los amigos. Pero acá le decían, acá lo que no estamos viendo es ninguna pelea, porque no se veía a ninguna persona pegando. No, es un ataque en manada. Lo que dice es que cuando comienza... Total, ¿no? Él no dice, él nunca habla de ataque, él no habla de ataque en manada, él está haciendo su defensa. Imagínate que lo último que quiere decir es justamente, esto fue un ataque. Él una y otra vez habló de pelea. Esto fue una pelea porque cuando yo quise ingresar a ese grupo, ahí, y está bien lo que decía Nico, recibí esa trompada en la cara. Claro. Esa trompada que hizo que yo arranque, me meta en ese grupo de gente a las piñas y a las patadas. ¿Di 1 o 2 patadas? ¿Estás seguro que dio 1 o 2 patadas? 1 o 2 patadas. ¿Y a quién? ¿A quién le dio 1 o 2 patadas? ¿Era un cuerpo que estaba en el piso? ¿Era una persona parada? No recuerdo. Está bien. No sabría a quién ni cómo, patadas. Sí. ¿no? Ni cómo dio las patadas. No ni sabe a quién ni cómo. Ni cómo dio las patadas. Y mucho menos dónde. Claro. Ahí, aclaremos esto, ¿no, Paula? Él no respondió las preguntas de Fernando Burlando, el abogado de la querella, que, como también contábamos la otra vez, cuando declaró otro de los acusados que dijo, no se esfuercen, no voy a responder preguntas, él tendría que haber respondido por qué con los amigos en esa esquina esperó que se vaya la policía a la otra pelea. Ahí fueron todos a donde estaba Fernando Báez Sosa, que no estaba peleando, había ido a comprar un helado, nadie le pegó, por lo que se ve a Thompson, y aunque le hayan pegado, él realmente pegó varias patadas y pegó bastante, ¿no? Él también me parece que no puede... Acá el relato de él habla de 2 patadas, no más. Ajá. Y te digo que también esto está estudiado, porque en el video no se ven más patadas, se ve una sola de Máximo Thompson. Sí. Entonces él agrega 2, creo yo, por las dudas. Ahora bien, Nico, no termina su relato ahí. Él dice que se va a la casa, él no habla en ningún momento de que lo persiguió la policía, él no habla en ningún momento de un festejo en la parrilla Cipriani, él directamente dice que se va a la casa, que llega primero y que se cambia, se saca esa remera, esa camisa que tenía rota, se pone una remera, se pone cómodo y que después él se queda charlando sobre la pelea. En ningún momento ellos hablan de una persona muerta. Y finalmente dice que Lucas le dice, vamos a comer una hamburguesa. Y como él siempre está predispuesto a querer comer, se fueron a comer una hamburguesa. A ver, paremos ahí. Esto fue lo que le contó la fiscalía,
Paremos ahí porque me parece que hay algo y una pregunta que hace Burlando que termina siendo como una suerte de pregunta retórica, pero que me parece importante. Si venía describiendo Thompson un cuadro en el que casi él no era consciente en tiempo y espacio porque venían tomando, porque lo habían asfixiado, supuestamente lo habían asfixiado, ¿cómo es que de repente se cambia, se van a comer una hamburguesa? O sea, digo, hay algo ahí que no es consistente en la declaración. Entiendo que sea una estrategia para intentar, porque claramente no se puede sacar de la escena del crimen y no se puede sacar de la responsabilidad absolutamente registrada que tiene en el hecho y en este hecho horroroso. Pero digo, incluso dentro de esa estrategia no hay consistencia con lo que narra después, Paula. No, y todo lo que va narrando también deja preguntas y dudas que quisieron hacerle los particulares damnificados a cargo de Burlando. Y él dijo, a usted no le voy a responder preguntas. Entonces le dieron la posibilidad a que no le pregunte Fernando Burlando y que le pregunte el doctor Fabián Améndola. Y él dijo, no, le explicó a la presidenta del tribunal, no le voy a responder ningún tipo de pregunta a ninguno de los particulares damnificados. Todo lo que de él contó fue para la Fiscalía. Y la Fiscalía, obligada a preguntar por cada uno, una y otra vez le decía, ¿sabe quién es este que está pegando? Solo respondo preguntas sobre mi persona. ¿Sabe quién es este otro? Solo preguntas sobre mi persona. ¿Sabe de quién es esta camisa? No es mía. ¿Sabe de quién es esta zapatilla? No es mía. Pero sí dijo, cuando le mostraron su camisa, su bermuda y sus zapatillas, esas son mías. ¿Y esta ropa la tenía usted puesta el 18 de enero del 2020? Sí, por supuesto. O sea, aceptó muchas cosas, pero no habló nunca de sus compañeros ni dio ni un solo nombre. Y además, ahora bien, sí. Preguntas, chicos, hay, pero infinidad. ¿Por qué te cambiaste la ropa cuando llegaste? Exacto. ¿Por qué saliste corriendo si no registraste que te perseguía la policía? ¿Por qué te fuiste justamente corriendo del lugar cuando vos no sabías que habías matado a una persona? ¿Por qué, por ejemplo, él dice que cruza inmediatamente y ve que sus amigos iban a pelear si nadie estaba peleando? ¿Por qué él deduce que sus amigos se iban a pelear si no había tal pelea? Ahí va a tener que explicarlo en algún momento, porque entonces, lejos de una pelea, es un ataque. Sí. ¿Por qué tiene que explicar? Dice que cruzó inmediatamente a la vereda de enfrente cuando hay 4 minutos entre que lo sacan del boliche Lebric hasta que finalmente empiezan a pegarlo a Fernando Báez Sosa. Hay muchas cosas que va a tener que explicar. No creo, y esto hay que decirlo, que cualquier patobica saque a una persona porque sí y de a dos en un boliche solamente porque lo ficharon. Él no cuenta de ninguna pelea, no habla de Paula, haberse de alguna manera perdón, peleado con nadie. él reconoció que la zapatilla de él que quedó marcada en la cara de Fernando Báez Sosa efectivamente era la suya. Sí. No. Él lo que dice es que la zapatilla que le muestran en la fotografía era la de él y que la tiene puesta ese 18 de enero. Claro. Nunca hablaron de ningún tipo de pericia. No llegaron, porque directamente cuando él dijo que no iba a contestarle preguntas a los particulares damnificados, esto no lo puede hacer, pero lo hizo y 2 veces, Hugo Tomei dijo, mi defendido no va a declarar más. Mi defendido no quiere hablar más. Y ahí fue cuando la presidenta del tribunal le dijo, señor, cuando un defendido, un acusado, se sienta en esta silla para hablar con el tribunal, no hay manera de que usted intervenga. Está obligado a responder preguntas o a no responderlas, pero usted no puede intervenir. Claro, no puede responder por él, por la otra persona. Entonces fue Máximo Thompson directamente el que dijo, señora presidenta, no quiero responder más preguntas, terminé mi declaración testimonial. Testimonial no, mi declaración. Sí, no, es una declaración porque él no es testigo. Como imputado, procesado, tiene derecho a mentir, no estoy diciendo yo que lo haya hecho, pero las pruebas son muy rotundas y por lo que estuvimos leyendo y además te estuvimos siguiendo, él eludió las pruebas documentales más severas que hay en su contra, ¿no? Además de esto de que al otro día se dio cuenta que habían matado a alguien, ninguno entonces de sus compañeros
se lo dijo antes. El caducó, ¿no? Ese tenebroso caducó. No le fue comunicado sino hasta el día siguiente, según su versión. Mira, ya había hablado Santino y ya había hablado el Gordo José, que son dos amigos de Blas Sinali, que están en el grupo también. Ellos dos estaban llegando a Gesell esa misma mañana del 18 de enero y participaron de un diálogo con Blas Sinali, donde Blas Sinali matamos a uno, flasheamos, vamos como a trofear al centro, premiar, a mostrar sí, nuestro trofeo, y una y otra vez a premiar. Una y otra vez le preguntaban a ellos dos, pero ¿ustedes qué entendían cuando él le decía que habían matado, que habían dejado a alguien sin signos vitales? Y ellos le decían, nosotros no entendimos nunca que mataron a alguien. Nosotros no, pero ¿cómo no? No, a tal punto que los dos llegaron. Uno, por ejemplo, fue a dejar su bolso, porque el hotel donde estaba le daban la habitación a las 10 de la mañana, dejó su bolso, se fue a desayunar con Blas Sinali, volvió, se llevó su bolso al hotel y cuando volvió a buscar a Blas Sinali para ir a la playa, encontró el lugar lleno de policías. Ahí volvió corriendo al hotel y cuando prende la tele se entera que la pelea que le había contado Blas Sinali había sido la misma muerte de la que estaban hablando. Claro. Pero Thompson en el chat de ese grupal... Le pusieron un gris importante al caducó. Pero Thompson estaba dentro de ese grupo de chat. Estaba, pero ¿qué dice Thompson? Y acá también, por eso te digo que el discurso de Thompson estaba completamente analizado. Claro. Porque solo, de la nada, sin que nadie le pregunte, dice, mirá, textual te lo voy a leer, esto sin que nadie se lo pregunte. Y cuando volví a la casa, dame un minuto porque me llamó la atención, no volví a tocar el teléfono. Ajá. Porque es verdad que él toca el teléfono inmediatamente, dicen dónde están y después no aparece más Máximo Thompson. Entonces, él lo que dice es que dejó el teléfono y esa noche no volvió a agarrarlo porque no estaba en condiciones ni de mandar un mensaje. Se adelantó a una pregunta sin que obvia. nadie le pregunte. Pau, a ver... Y esto tiene que ver con lo que dijeron ustedes. A ver, por supuesto hay mucho para desglosar de lo que dijo Máximo Thompson, pero también sucedió algo muy relevante con una declaración resonante ya desde el principio de la jornada de Juan Pedro Guarino. Y lo nombro a él porque también está él y hay otro más. Serían el 9º y el 10º de ese primer grupo que fue detenido, que recordemos era un grupo de 10, que es Alejo Milanesi. Pero hablemos de Juan Pedro Guarino y de este quiebre que se produce en un bloque que parecía irrompible, ¿no? El de los 10. Recordemos que quedaron afuera de la acusación Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, pero sin dudas tienen información para aportar porque estaban allí, habían ido. Bueno, Milanesi fue desestimado, pero Juan Pedro Guarino estuvo declarando 2 horas y media. 2 horas y media en las cuales se lo vio muy predispuesto con la justicia. La pasó muy mal, le temblaba la mano, pasó un momento difícil cuando los tuvo que mirar a los acusados de frente, porque en un momento quedó analizando los videos y él estaba de frente a los acusados. Pero incluso cuando el monitor se ponía en negro, él seguía mirando el monitor sin cruzar mirada con los acusados. Esto fue un momento tenso para Guarino, que de todas maneras no dejó de colaborar con la justicia y de hablar una y otra vez indicando quiénes eran sus compañeros. Lo que dijo es que su verdadera relación, o la relación más íntima, la tenía con Luciano y Ciro Pertossi. Ellos son el contacto tal vez más íntimo entre los 10 amigos que fueron a Villa Gesell. Dice que llegaron un día, que él fue viajando en el auto de Benicelli, de Matías Benicelli. Dice que alquilaron una casa, que eran 10 en esa casa, los imputados, Milanesi y yo, así lo dice. Ahí estamos leyendo. Después le preguntan si conocía... Sí. No, pues estamos leyendo placas, dice claro que era más amigo, que tenía más amistad con Luciano y con Ciro Pertossi, que no con todos era la misma relación. Me hospedé en la casa. Que con Thompson jugaban al rugby. Sí. Con todos los chicos, éramos los 8 imputados, Milanesi y yo. Y acá me parece que es la declaración más a ver, bueno, empieza la declaración más importante. La leemos, te ayudamos nosotros, ¿no? Dice, la noche era normal hasta que yo estaba parado en las escaleras de la pista de abajo
y veo que cerca mío en la barra, Thompson y Benicelli discutían con uno o dos más o dos chicos y agrega que después se enteró era porque se había volcado un vaso. ¿No? La pelea es esa especie de... Sí, de pelea. Y acá, Nico, mirá la importancia de lo que dice Thompson con lo que dice Guarino. Es probable que cuando Thompson dice, veo a un amigo que se estaba peleando, que lo quieren sacar, hable de Benicelli, porque es el primero en salir por la cocina, por la puerta de salida de la cocina de Lebric. Hablan de Benicelli, ahí ya hay una primer coincidencia, pero Thompson ya había escuchado este testimonio, o sea que tenía esa información, así que podría ahí coincidir. Por otro lado, lo que dice Thompson también, que todo el mundo trataba de cuidar su vaso, de que no se le derrame, porque en la entrada venía con esa consumición gratis, pero había tanta marea de gente que uno tenía que tener cuidado. De eso se acuerda. Y también, lo que dice él, él dice que sale con todo el grupo, porque él no se iba a quedar solo dentro del boliche Lebric. Entonces, cuando ve que van sacando uno a uno, él decide salir último y salir también con todo el equipo. Sí. Ahora, ¿qué dice él? Que como Luciano Pertossi ya estaba peleándose con alguien afuera, decidió ir con Luciano, cruzar la calle con Luciano, sentarse en unos bancos que hay afuera de esta parrilla Cipriani, y ver qué le pasaba a Luciano. Le pregunté cómo estaba, ¿Sí? ¿no? ¿Usted cruzó con Luciano? ¿Le preguntó cómo estaba? Espéreme un segundito. Pum, video. Cuénteme, ¿dónde está usted? Ahí, cruzando la calle. ¿Y dónde está Luciano? No, a ver, muéstreme. ¿Dónde está usted cruzando la calle? ¿Y Luciano? No cruzó Luciano con él. Y ahí fue donde empieza una y otra vez a cotejarse lo que dicen los testigos, que sí pueden ser imputados por falso testimonio, con los videos. No, él declaró bajo juramento, por supuesto. Puede ser que haya cosas entonces, que no recuerde. Exactamente, y eso le dijeron. Puede ser que usted no recuerde cosas, así que le refrescamos la memoria con los videos. Y ahí pudo ver a Luciano Pertossi, que venía para la calle Buenos Aires y que cruza solo. Ahora bien, su testimonio toma nuevamente veracidad cuando Luciano Pertossi va abajo de ese toldo de Cipriani y ya estaba Juan Pedro Guarino, que había cruzado antes. Ahí él cuenta que se sientan, que lo sienta y le dice si estaba bien. Que ahí inmediatamente llega Ciro Pertossi, el hermano de Luciano, y que inmediatamente escuchan un grito y ellos dos salen corriendo. A pelearse, dice. Entonces ahí le dicen, momentito, ¿a pelearse? ¿Cómo sabía? Porque siempre se pelean. Claro. Y ahí me enojé. Estoy harto, estoy cansado. Dijo, claro, ahí lo estamos viendo, ¿no? Que tuve problemas con mi mamá. Me enojé muchísimo, me fui por el lado de la parrilla hacia la casa, me fui solo y él había agregado, quiero que se hagan cargo, ¿no? Vi a Máximo al lado de un chico tirado, ¿no? Importante esa declaración también, ¿eh? Importante esa declaración. Pau, por supuesto tenemos mucho para hablar con vos y vamos a seguir hablándolo y siguiendo día a día este juicio en estos días. Tengo dos preguntas para hacerte, tenemos algunos minutitos en este bloque, pero a ver, primero la agenda de mañana y segundo, vos recién mencionaste a Alejo Milanesi, que por supuesto está en calidad de testigo, no de acusado, recordémoslo, quedó afuera del grupo acusado. ¿Qué pasó con él? Desistieron. Fue tanto el detalle que dio Guarino y lo poco que iba a aportar según tanto la defensa como los particulares damnificados, que desistieron de Milanesi, así que fue solo un trámite donde tuvo que firmar que estaba presente con su padre y se pudo ir. Él estaba en Lebric esa noche con el grupo. Él estaba en Lebric, a él se lo ve en los videos, a él se lo ve claramente sobre sobre la avenida 3 se lo ve primero saliendo con todos ellos de la mano derecha y después se lo ve también en la vereda de enfrente cuando ellos estaban peleando, como llegando, corriendo. Pero ¿cuánto más podía aportar? Y por otro lado, él es primo hermano. Entonces, de alguna manera también la ley lo ampara para que pueda no ocurren las generales de la ley. Entonces, está las tías ahí. Entonces, a Guarino, tanto el particular damnificado, a Milanesi, tanto el particular damnificado, como la defensa, prefirieron correrlo
y sí prefirieron escuchar a Juan Pedro Guarino. Entonces mañana las audiencias siguen ¿cómo? Peritos y 2 padres más de alguno de los imputados. Acá presten atención, porque si hoy habló la mamá de Máximo Thompson y se quebró Máximo Thompson, mañana también puede ser cuando se sienten los padres de alguno de los imputados, también se quiebren. No es fácil para ellos escuchar o ver sentados frente al tribunal a alguno de sus padres. Muchísimas gracias, Pau. Gracias, Paula. Buenas A noches. Buenas noches, gran trabajo. Bueno, y por supuesto vamos a seguir el caso día a día de aquí en Bella y Bestia. Nos vamos al primer parpadeo, pero atención porque a veces, Nico, o siempre, lo económico depende de lo político y lo político de lo económico, y por eso tenemos una gran entrevistada, muy clara siempre, Sí. ¿no? Marina Dal Poyetto, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y tenemos muchísimas preguntas. Yo que estuve bastante tiempo fuera, muchísimas preguntas para hacer sobre el laberinto económico argentino. Pausa, ya venimos. Sí, Bueno. volvió Caro Moroso. Y volvemos a hablar del laberinto económico, algo de lo que nunca hablamos. ¿Qué pasa con la economía? Mirá, tiempo perdido, la herencia, el manejo de la herencia y el manejo de la herencia de Marina Dal Poyetto y Daniel Kerner. Sí. Marina Dal Poyetto está con nosotros, siempre es muy clara, aunque estamos metidos en una, ¿no? Siempre estamos buscando la No, cuadratura son del herencias- círculo. No son herencias familiares. No son herencias. Son Positivas, la son famosa herencias pesada negativas, herencia, sí. ¿no? La famosa pesada herencia. La Argentina, vamos a lo más conceptual, ¿la Argentina tiene más un problema político o un problema económico? Yo creo que es fundamentalmente un problema político, pero obviamente hay una cuestión de praxis económica detrás. O sea, iteras, la política y la economía iteran. Ujú. Ahora, el problema que vos tenés es que cuando tenés grados de libertad para pensar en el mediano plazo o hacer una política económica que tenga efectos favorables de mediano y largo plazo, la política siempre maximiza el corto, con lo cual te los consumís sistemáticamente. Ujú. Y hoy estamos, creo, entrando de nuevo en un esquema de consumo del corto plazo. Mm. Y no se da además un fenómeno que es particular de esta coalición, que es colisión a veces, que se autogeneró problemas políticos, digo por lo del el anuncio de que no se iba a cumplir el fallo de la Corte. Me parece que fue como la primera vez que la política empezó a complicar la gestión de Massa, ¿no? O la política del oficialismo. Hasta ahí no había como grandes choques, no había fuertes turbulencias, y eso es como entró la política de golpe a... Sí, yo te diría que todavía Massa es como que se maneja por un carril separado, ¿no? Sí. O sea, Massa, yo digo, de los 4 actores, digo, el Fondo Monetario mira de costado, Sí, la coalición de gobierno a Massa no le pega. sí. Es cierto, digamos, que tiene una agenda judicial que va por caminos propios, sobre todo después de lo que fue la declaración de culpabilidad de Cristina, pero la economía no se mete. O sea, si vos mirás la No, gente... pero digo, al decir presidente y no vamos a cumplir un fallo de la Corte, eso empieza a complicar la economía. Por ahora la economía está yendo por carriles separados. O sea, cuando vos La mirás... economía entiende que hay entonces gente que como Cristina Kirchner. Yo lo que veo, en términos de mercado financiero, Eso. lo que estás viendo es un mercado financiero que está raleando después de que Cristina se bajó. Ujú. Raleando desde niveles, digamos, desde el subsuelo. Pero tenés una recuperación fuerte en los precios de los activos. Tenés sí una toma de ganancias en el dólar, o sea, el dólar está subiendo, el dólar financiero está subiendo. Pero, insisto, tenés una política económica que hoy por hoy se está moviendo con bastante autonomía. El fondo no jode, la coalición de gobierno mira de costado. Guzmán, por la mitad de las cosas que está haciendo con Massa, lo hubieran colgado del pedestal. Sí. Si querés, la coalición opositora por ahora está, digamos, dirimiendo su interna, y te diría que cuando uno hablaba hace unos meses de que no había un escenario posible de cooperación, uno no vislumbraba un escenario de cooperación y vislumbraba una dinámica financiera perversa, la verdad que hoy por hoy uno de los candidatos de la oposición empieza a vislumbrar algo de cooperación, falta muchísimo, o sea, nadie está diciendo que eso esté cerrado.
Y sobre todo lo que ves es un consenso muy fuerte, yo lo que llamo el establishment, o el status quo, empresario, sindical, que de alguna forma está apoyando y no poco lo que estás viendo. Entonces, de nuevo, falta muchísimo, esto es recontra cortoplacista, esto no es un programa de estabilización, no estoy hablando bien de la política económica, lo que digo es que en el corto plazo, una dinámica financiera que en julio parecía que te llevaba puesto, bueno, 5 meses más tarde se ve como una, no digo normalización, pero el 5% de inflación contrastado contra el 7,4% de julio, y una brecha cambiaria del 90-100% contrastada contra la brecha del 160% de julio, bueno, digo, fin de año bastante más normal, entre comillas, para la normalidad que es la Argentina. Claro. Ahora, lo que estás describiendo parecería ser muy lejos de un plan de estabilización o de ordenamiento de los grandes problemas macroeconómicos. Pareciera ser un plan ganemos tiempo, ¿no? Ganemos siempre, tiempo, otra vez. Ganemos tiempo y el año que viene toma el paquete, ¿no? Así dicho en términos... Falta mucho, todavía no queda claro, digamos, cómo es la transición. Pero sí, pero ese es el intento. ¿Y ese paquete qué contiene? Porque en algún momento eso, digamos, ya no hay más tiempo que ganar, digamos, ya Vas a tener que empieza, te tenés que poner al día más, con el ordenador. Otro capítulo más de la herencia, de la herencia, de la herencia, de la herencia. Y la herencia, claro, seguimos escribiendo capítulos, sí, o sea, seguís maximizando el corto plazo, seguís tratando de patear el problema para la próxima gestión, eso no es novedad, la novedad es que un escenario que parecía poco probable, ¿no? Y parecía que la bomba explotaba hoy. Mismo, ¿no? Bueno, digo, empezaste a ganar un poco de tiempo. Todavía falta muchísimo. ¿Cómo decirlo? Vos lo que estás viendo es una... si vos mirás el nivel de actividad hoy por hoy, volviste a los niveles de 2017. ¿No? O sea, la caída que tuviste en los 2018, 2019, la pandemia y el rebote hoy estás volviendo a los niveles previos. Con una tasa de inflación que es 4 veces más alta. O sea, y con una dinámica para este año que recién arranca, donde te faltan dólares. O sea, la escasez de dólares va a ser la norma. Entonces, es difícil sostener la tasa de crecimiento que estaba teniendo la economía argentina hacia adelante, y la dinámica nominal que hoy por hoy, de alguna forma, se está moderando. Insisto, 5, estás contrastándolo contra el 7,4 y parece bueno. 5% mensual es 80% anualizado. Es altísimo para los parámetros globales y para una economía que funcione. Con la tentación de la maquinita en el año electoral, ¿no? No nos olvidemos de lo que pasó con el plan Platita en la de medio término. De nuevo, el año pasado vos, si querés, el 2021, pateaste el acuerdo con el fondo, te consumiste los 15.000 millones de dólares adicionales que te cayeron entre el precio de la soja y la plata que te dio el Fondo Monetario. O sea, la verdad es que, de nuevo, ganaste tiempo en el corto plazo, trataste de patear para después de las elecciones. El acuerdo con el fondo vino recién en enero y en el medio te comiste una nueva crisis, una nueva dinámica financiera perversa, o sea, una escalada en la brecha cambiaria y todo lo que viste después. Fue como un tiempo más dañino. Yo lo que digo es, sistemáticamente en los años electorales el gobierno intenta atrasar el tipo de cambio y poner un poco de plata en el bolsillo de la gente. Te pasó en todos. A partir de 2011 fue el año donde Cristina ganó con el 54% de los votos, 50% de aumento del salario en dólares, macrocidio lo llamamos nosotros. ¿Sí? Después de eso vino el cepo y todo lo que vino después. A partir de ahí, el intentar forzar en los años electorales no te salió generalmente bien. 2013 perdieron, 2015 perdieron, más por la política que por la economía. 2017 un escenario distinto porque no tenía cepo, pero de alguna forma se atrasó el tipo de cambio con la cuenta capital abierta. 2019 se perdió y 2021 se perdió. Entonces digo, con la tasa de inflación que tenés hoy por hoy es una dinámica política perversa. Vos me decís, van a intentar forzar el año electoral. Probablemente hay que ver cómo. Tenés un acuerdo con el fondo mira de costado, pero tenés un acuerdo con el fondo detrás. Y la verdad es que tenés una escasez de dólares y una dinámica financiera que si querés forzar mucho, vas a pagar los costos en tiempo presente. No, y tenés también un signo político del gobierno que es afín con el de los grupos políticos o sociales o sindicales que son los que generalmente desestabilizan, ¿no? La calle, ¿no? Es así, digo, no hay que ignorar que está eso gobernando. Exactamente, no hay que ignorar que, digo, hoy la noticia fue el recorte en los planes, ¿no? Digo, planes sociales. El recorte en los planes, el techo a la paritaria, o sea, vos lo que estás viendo es un nivel de cooperación que no lo viste. Recortes en puntos realmente muy, pero muy sensibles, ajustes, para utilizar la palabra muchas veces tan temida, en áreas muy, pero muy sensibles,
y sectores que no reaccionan ni cerca de lo que reaccionarían si, supongamos, este fuera un gobierno de Juntos por el Cambio. Es importante mencionar eso, porque ahí es donde entra el factor político, ¿no? Para entender procesos que incluso tienen que ver con la economía. Y hasta ahora, de nuevo, Massa es ministro. ¿No? Hay que ver qué es lo que pasa si Massa, parte de ministro, es candidato o si tiene que ser candidato y no ministro, ¿no? O sea, por eso digo, falta muchísimo. Todavía no conoces la oferta electoral. Lo único que estoy diciendo es que una dinámica que parecía que se te estaba yendo al demonio en julio, hoy por hoy es una dinámica muy perversa, pero que contrastada contra el mes de julio, digo, no te digo que parece la panacea, pero es una dinámica bastante más estable y con un intento de sostenerla. ¿Qué es lo que implica el intento de desacelerar la inflación, los acuerdos de precios? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo lo que digo es, yo lo llamo desinflación concertada, que en los libros de texto no está, y si te la cuentan, uno dice, no funciona. Pero de alguna forma está funcionando. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Está agarrando el mercado cambiario, está agarrando el esquema de CIR a la administración del comercio y está asociando los acuerdos de precios al acceso al mercado cambiario. Y va sector por sector se está sentando, está negociando, puso algunos precios dentro de precios justos, el grueso de los precios se mueven, no están totalmente congelados. Atrás de eso hizo que el tipo de cambio que venía moviéndose más parecido al 7 se empieza a mover al 5, todavía no movió la tasa de interés está yendo al 6%. Se sienta con los sindicatos y le dice a los sindicatos, muchachos, 60% el techo. Después los sindicatos te dicen, bueno, dependerá de la inflación, pero digo, pero el 60 te lo están poniendo, digamos, si querés, ahí sobre la mesa. En diciembre empezó eso, ¿no? Sí, pero lo que digo es, estás concertando una baja. ¿Qué es lo que te puede pasar? Te puede pasar de todo. Puede pasar que el precio de la carne, que te está colaborando muchísimo, se te dispare. Puede pasar que la brecha cambiaria en febrero, marzo, se tome vuelva a pegar un salto. Puede pasar lo que decís vos, es que la política vuelva a ser lo que hace siempre en los años electorales y entonces la consistencia fiscal que te ayudó muchísimo la aceleración de la inflación, porque licuaste las jubilaciones y la recaudación te crece con el aumento inflacionario. Una vez que empezaste a moderar la inflación, tengas algún problema desde el punto de vista fiscal. Entonces lo que digo es, falta muchísimo y sobre todo, insisto, falta conocer la oferta electoral de un lado y del otro. Claro. Puede ser, Marina, perdón, que también pase esto. El actual oficialismo en su fantasía o en la lucha por el poder también esté pensando y capaz tenemos chance de ganar. Entonces no dejemos una bomba tan grande o que se están esforzando con eso. Yo sé que en la Argentina es imposible pensarlo. Yo no veo esto como un programa de estabilización, lo veo como un programa de contención para intentar llegar. Básicamente lo que estás haciendo es aprovechando la brecha cambiaria como medio de cambio con el agro para que te liquiden, como medio de cambio con los distintos sectores para que te moderen la dinámica inflacionaria. Estás negociando uno por uno. Lo que te queda claro en economía es que cuando tenés que corregir distorsiones, no todos los sectores pueden estar mejor en simultáneo. Claro. Y sobre todo en un año electoral, si querés que el salario le gane a la inflación. Entonces, insisto, falta muchísimo. Yo no veo que esto sea... Yo lo que digo, esto no es un programa de estabilización. La brecha sigue siendo la principal distorsión que tenés. Inflación, estamos hablando de 100% de inflación. Precios relativos que se empiezan a acomodar un poco en el margen, pero todavía la distorsión de precios relativos sigue. Precio de los bienes ridículamente caros, precios de servicios ridículamente baratos. Y una brecha cambiaria en estos niveles, 90-100%, implica que la mitad de las importaciones son un subsidio directo. ¿Sí? O sea, es terriblemente perverso. Ahora... A diferencia de lo que tenías en los primeros 3 años de gobierno, donde tenías brecha grande y libre acceso al mercado cambiario, bueno, lo que estás haciendo acá es aprovechando la política, aprovechándote de la brecha para poder ir manejando, si querés, los resortes de la economía. ¿Te funciona en el largo plazo? En el largo plazo no. En el corto te funciona y dependerá de cómo se dé la política. Y vos lo dijiste al principio. La política te define la economía y la economía te define la política. Decime cuál es el armado político y yo te cuento cómo termina la economía. Por ahora no conocemos ninguna de las dos. Hay una novedad que podemos confirmar que efectivamente va a ocurrir si es que lo vota el directorio del Banco Central, que es la creación finalmente de un billete de más alta denominación que el de 1000,
es el de 5.000 pesos. Va a haber un billete de 5.000 pesos. Se lo presentamos. Ahí está, mirá. No, a ver. Pequeña humorada. No, El no. inflete, el famoso inflete, ¿no? Pero Porque pará. El anverso y el reverso, porque se llama así. El billete obviamente es una humorada. No va a salir la cara del actual presidente en ejercicio, pero sí va a salir, o toda la intención del Ministerio de Economía y del Banco Central es que se emita un nuevo billete de 5.000 pesos. Esto lleva un tiempo largo, algunos meses. Se supone que el billete va a estar antes de las elecciones y le generaría un ahorro al Estado, según los primeros cálculos, de 600 millones de dólares. Por la impresión, obviamente, es un quinto menos de los billetes que se van a imprimir, que además se están imprimiendo en el exterior, no se están pagando, no están llegando, es otro lío de la Casa de Moneda, pero sí va a haber, si lo aprueba el directorio del Banco Central, creo que el 19 en la reunión, un nuevo billete de 5.000 pesos. Al fin. Agarré, digo, el billete. El otro día fui al kiosco, compré 3 cosas y pagué con 1.000 y me devolvieron 200. O sea, la verdad que el billete de 1.000 pesos ya prácticamente no te sirve para nada. O sea, en algún momento tenías que tener un billete de mayor denominación. No te resuelve los problemas macroeconómicos, pero te ayuda así a la logística, decís vos, a la impresión y al gasto público. Pues y del otro lado, dólares, ¿no? Pues están imprimiendo eso por un lado, y por el otro lado te ayuda a la operatoria propia de la economía. O sea, el manejo del efectivo se tornaba terriblemente caro. lo que ayudaría mucho es que traten de bajar la inflación. Es impresionante viendo a la Argentina desde afuera la poca rebeldía que hemos desarrollado frente a ese impuesto a la existencia en la Argentina, impuesto perverso, absurdo, que aprieta más en los que menos tienen, que es la inflación. La construiste la inflación la construiste. Argentina, igual que todo el resto de América Latina, durante los 90, bajó la inflación con la convertibilidad terminó mal, es una discusión aparte, pero en 2003, un año después de haber salido la convertibilidad, la inflación en Argentina era 3,6%. 3,6%, tenías superávit fiscal, superávit externo, tenías todo como para y encima tuviste un ciclo largo de precios internacionales. El billete de 5.000 es la confesión de parte. Sí, no, pero es una gran idea y ojalá que salga. Lástima que construimos algo bien, pero que es terrible, ¿no? Construimos bien la inflación, que es algo terrible, porque solemos no hacer las cosas. Tenemos 2 políticas de Estado, la inflación y la pobreza. Pero Tristísimo. Tristísimo. Gracias. Marina, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Bueno, hacemos el último parpadeo en Bella y Bestia y se viene el DJ. Sí, vamos a ver si tenemos tiempo. Vamos.